noche, Venezuela. Una vez más le damos la más cordial bienvenida. En esta oportunidad, una nueva entrega de Francas Noches. Le saluda su fiel servidora de siempre, Dulce Feliciano. Y recuerden nuestra etiqueta, Francas Noches, y por supuesto nuestras coordenadas que aparecerán en pantalla, @noticiascanalí, mi cuenta en Twitter, @dulce_a, y en Instagram, @dulcefeliciano, para que desde ya comiencen a interactuar con nosotros. La información en relación a la confesión que ha emitido Donald Trump de querer apoderarse del petróleo en Venezuela ha generado muchísimas reacciones, y es que precisamente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, repudió las declaraciones del expresidente norteamericano Donald Trump y las calificó como una confesión voluntaria ante una violación de los derechos humanos. Veamos. Eso es una falsaria, eso es una necedad. Decir que ni Díaz-Canel, estamos hablando de una agresión de términos de guerra contra un pueblo desarmado, contra un pueblo inerme, y esa agresión estaba dirigido hacia la población más vulnerable de nuestro país, hacia nuestras niñas, hacia nuestros niños, hacia nuestras abuelas y hacia nuestros abuelos. Es un crimen de lesa humanidad. Asimismo, destacó que distintos partidos políticos y precandidatos a las primarias han sido los colaboradores para el desfalco de la nación por parte del gobierno norteamericano, y desde el Parlamento asignó la creación de una comisión especial que investigue las confesiones de Donald Trump. Y Oscar Ronderos, diputado e integrante de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, cuestionó las recientes declaraciones de Donald Trump de querer apoderarse del petróleo venezolano. Reaccionamos hoy desde la Asamblea Nacional a las declaraciones del señor Trump, en la que hace una confesión en la que demuestra que la preocupación de los Estados Unidos no eran ni los estándares democráticos ni las eventuales violaciones de derechos humanos en Venezuela, sino que simplemente se trataba de la intención de apoderarse del petróleo de todos los venezolanos. Todos los venezolanos debemos acuerparnos como uno solo en la defensa de nuestras riquezas, de nuestro petróleo, del subsuelo, y que está en el subsuelo y que es de todos los venezolanos. Por su parte, José Gregorio Correa, integrante de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, afirmó que por culpa de aquellos dirigentes que apoyaron las medidas de Donald Trump, el país entró en un atraso. Manifestó que los asuntos internos de Venezuela no le compete a otro gobierno. Que esas intenciones de Trump no podían ser solo porque él se le ocurriera, tenía que tener unos cómplices aquí adentro, tenía que tener unos allegados aquí adentro, esos que iban allá a sacarse fotos, esos que iban a México, esos mismos que iban a la Casa Blanca, esos mismos que iban, hoy no nos dicen nada. Y metimos al país en un atraso durante 4 o 5 años y hoy no tenemos una respuesta. Yo no quiero un gobierno que sea tutelado por algún país ni una oposición que sea tutelada por otro. Este es un país que le pertenece a los venezolanos. A nadie le duele más Venezuela que a los venezolanos. Correa aseguró que fue un gran error de un grupo de la oposición aplaudir las acciones tomadas por Trump contra Venezuela. Considera que son culpables y que ahora no tienen moral suficiente para dar la cara a un país entero. Y en su reciente visita al país, el presidente de la República de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, también se pronunció contra el expresidente norteamericano Donald Trump al revelarse las intenciones de malversación y robo a las reservas petroleras de nuestro país. El mandatario iraní aseveró que si alguien busca conocer al imperialismo, las palabras del expresidente Donald Trump muestran la verdadera cara, y es que buscan saquear los recursos de los pueblos. Aseguró que hay señales en el mundo, el nuevo orden para los países soberanos independientes, porque se ve claramente que la potencia imperialista está en punto de decadencia. Así culminó su declaración al final de su agenda cumplida en el país para continuar su recorrido hacia Nicaragua y Cuba. Y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúa generando polémica luego de que este martes quedó bajo arresto en una corte en Miami cuando se presentó para responder a los 37 cargos federales que por el momento indebido o manejo indebido de documentos clasificados. Según medios locales, el magnate de 76 años de edad fue arrestado junto a su asistente y se espera que Trump presente una declaración de culpabilidad durante la audiencia procesal. El controvertido republicano está acusado de monopolizar de manera deliberada
docenas de documentos clasificados a su mansión en Florida y de compartir secretos de estados confidenciales con personas sin autorización legal. Ante este delito, el expresidente norteamericano podría enfrentar hasta 20 años de prisión. En medio de la audiencia se desplegó un cordón de seguridad en las adyacencias del tribunal, donde cientos de simpatizantes se mantienen a la espera del veredicto. Y continúa el escándalo tras la polémica por audios comprometidos del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. La Fiscalía del país neogranadino citó al funcionario público para que responda a las supuestas irregularidades que a su juicio se cometieron en la campaña electoral del presidente Gustavo Petro durante el año 2022. Luego de que fueran develadas las grabaciones por un popular medio de ese país, Benedetti aseguró que el material fue manipulado por funcionarios cercanos al presidente Petro con la intención de dañar su imagen. Ante el hecho, el expresidente del Senado deberá comparecer el próximo 23 de junio al Ministerio Público para responder sus afirmaciones respecto al presunto financiamiento relacionado con el narcotráfico, que alcanzó la suma de 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Por su parte, el jefe de Estado neogranadino manifestó que no aceptará ningún tipo de chantaje e instó al funcionario a cumplir con lo establecido en el ordenamiento jurídico. Amigos, recuerden que esto es Francas Noches y vamos a estar ahondando en la próxima parte a las 7:09, que vamos a ir a la pausa, vamos a ir profundizando un poco el tema político internacional. Vía Zoom vamos a sostener un encuentro ameno con Jean-Paul Mers, quien es analista internacional. Estaremos abordando dos temas principales: lo que ha sido noticia y tendencia en las últimas horas con respecto a las declaraciones y confesiones que dio Donald Trump en un encuentro en California, donde aseguraba el plan que había orquestado en esa intención, también con voceros de oposición de Venezuela, con la intención de apoderarse del petróleo de Venezuela. También estaremos profundizando acerca de estas alianzas estratégicas que ha emitido el jefe de Estado Nicolás Maduro con países del Medio Oriente. Esto y mucho más en Francas Noches. Recuerden, @Noticias Canalí para que desde ya comiencen a interactuar con nosotros. Mi cuenta en Twitter, @Dulce_A, y en Instagram, @DulceFeliciano. Ya venimos. 7:18, Francas Noches. Recuerden esta etiqueta e interactuar con nosotros a través de @Noticias Canalí, @Dulce_A en Twitter y en Instagram, @DulceFeliciano. Tenemos más información y es que Venezuela e Irán firmaron 25 acuerdos en diversas áreas que va a permitir afianzar los lazos de cooperación entre ambos países. Los memorándum de entendimiento firmados van desde lo económico a lo cultural. Esta cooperación comercial y económica a más de 3.000 millones de dólares. Y nosotros tenemos la meta la meta que tenemos para la cooperación económica y comercial, en primer paso, es llevar ese nivel de cooperación a 10.000 millones de dólares. Hemos previsto y lo hemos tomado como la meta, y el próximo paso lo queremos llevar a 20.000 millones de dólares. Estamos firmando un acuerdo para fundar una naviera conjunta Irán-Venezuela que permita elevar el comercio a los niveles que el presidente Raisi está señalando. Llevarlo de 3.000 millones de dólares en esta etapa a 10.000 millones de dólares y luego a 20.000 millones de dólares. Para eso necesitamos una naviera y la estamos fundando en esta visita histórica. En este sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que Irán se está convirtiendo en la nueva potencia del mundo. Irán está jugando un papel estelar como una de las potencias emergentes más importantes del mundo nuevo. Es impresionante su desarrollo industrial, científico, tecnológico, a todo nivel. Y se convierte en una referencia de los pueblos que luchamos por la independencia, por la justicia, por la igualdad, por una humanidad. Nosotros con el país Venezuela tenemos
intereses y posiciones y visiones comunes, tanto nosotros y el gran pueblo de Irán y también como el pueblo de Venezuela buscamos la libertad, la resistencia, buscamos la justicia. Precisamente estaremos abordando este tema de las alianzas estratégicas tan importantes para la nación bolivariana. Jean-Paul Mers, lo tenemos directamente, él es analista internacional vía Zoom. Muy buenas, francas noches, Jean-Paul. Buenas noches. Bueno, hablábamos acerca de las diversas acciones que ha implementado el Ejecutivo Nacional, pero no quiero dejar de tocar un tema importante que ha sido trascendental en las últimas horas tras la confesión que hiciera Donald Trump de los planes que había orquestado durante su gestión, estamos hablando del año 2017 al 2021, de apoderarse por completo de las reservas petroleras de nuestro país. ¿Qué lectura le podemos dar a esto, Jean-Paul? Sí, precisamente la aventura política de buscar un outsider dentro del círculo empresarial estadounidense ha generado que se impongan ciertas matrices internas que develan, digamos, lo peor de lo que serían las secuelas del excepcionalismo estadounidense. Es decir, un discurso en el cual, con la impunidad que le ofrece el poder, trata de indicar como algo normal, algo natural, que Estados Unidos tome control de reservas de otro país y que precisamente que Estados Unidos trate de hacer colapsar otro país justamente porque tiene diferencias con su gobierno, porque tiene una opinión que es claramente injerencista. Más allá de la posición de cada venezolano respecto al presidente Maduro, el presidente Maduro llega al poder a partir de unas elecciones que tienen un peso, y la reelección del presidente Maduro en 2018, a través de un proceso electoral, genera también una legitimidad dentro de las leyes venezolanas que ni Trump ni nadie está en posición de juzgar de juzgar esta legitimidad, de juzgar la manera como los venezolanos conducen su proceso democrático. Menos aún para abiertamente pasar a justificar la toma de recursos de otro país. Esto es bastante grave. Esto indica el nivel de irresponsabilidad que implicó la permanencia de este señor en la Casa Blanca, y que precisamente le está pasando factura porque su propia arrogancia le lleva a... Esto es un ejemplo de una situación histórica que se ha presentado en Estados Unidos en diversas ocasiones, que es lo que se llama democracia jacksoniana, que es una situación en la cual Trump usa su popularidad dentro de cierto sector de la población estadounidense para tratar de colocarse por encima de la legalidad, por encima de lo que sería una actuación realmente que rinda cuentas claras, como debería ocurrir en una democracia, y lo que nos implica el peligro de que en la propia supuesta gran democracia estadounidense haya personas de este tipo que consideran a los demás países desde un punto de vista, ya podríamos decir, supremacista, sin ningún tipo de ambajes. Y sin embargo, podemos tratar de concretar que este gobierno de Trump y esta forma es una consecuencia de un concepto en política estadounidense
que lamentablemente es un concepto que no va de la mano con el sistema internacional, con las leyes que rigen al sistema internacional. Este concepto se llama excepcionalismo estadounidense o excepcionalismo americano, como lo quieran llamarlo los propios estadounidenses, que trata de establecer como una especie de situación especial de Estados Unidos por encima de otros países, de otros pueblos, de otras comunidades, lo cual abiertamente va en contra del principio de igualdad soberana entre los países y de principios como la no injerencia. Estados Unidos pasa a tomar una parte activa en el juicio sobre qué gobiernos son o no son aprobados por ellos. Entonces pasan los ciudadanos de los gobiernos de otros países a tener que pasar por una especie de filtro de si le caen bien o no le caen bien a los Estados Unidos, y esto vulnera los principios de la democracia y del poder soberano de cada país. Estamos conversando con Jean-Paul Mers. Jean-Paul, usabas un término hablando de lo que él es y lo que era la injerencia. Esto es la demostración realmente de lo que es, hablábamos también de lo que era la defensa y el respeto a la soberanía de cada uno de los países, pero esta terminología de lo que es la injerencia se ha utilizado muchísimo denunciándolo por parte hacia los Estados Unidos y sus acciones, lo que es el bloqueo, las sanciones, las medidas coercitivas. Estamos hablando de más de 900 medidas coercitivas. Él lo hacía en referencia cuando hizo esa confesión en un encuentro en California. Entonces, en efecto, sí ha existido lo que es esta dinámica de ser ingerente ante otra nación y aplicar todas las medidas para ahorcar a Venezuela, que es parte también de la terminología que utilizó Donald Trump en esta participación que tuvo en California. Sí, lamentablemente el electorado estadounidense, la mediática estadounidense, occidental, y lamentablemente mucha de la mediática privada aquí ha normalizado este tipo de situaciones de injerencia. Tratan de generar sobreopiniones sobre los procesos internos de cada país. Se generan especies de justificativos para las acciones intervencionistas. Entonces, ¿qué pasa? Esta visión por parte de la mediática occidental, tratando de normalizar este hecho tan grave de que un gobernante de un país esté, digamos que, ejerciendo desde su presidencia, desde su mandato, acciones tendientes a generar una respuesta política y a afectar negativamente, abiertamente a otro país, es algo que la comunidad internacional debe rechazar en principio. Y el propio gobierno estadounidense debe, después de este tipo de confesiones, el propio gobierno estadounidense, que mantiene lamentablemente posiciones injerencistas respecto a procesos que no le incumben, como el proceso venezolano, deben tener, digamos, se debe de generar una garantía que permita la retoma de la confianza dentro de lo que es la política internacional. ¿Por qué? Porque esto nos lleva simplemente a una ley de más fuerte, a volver otra vez a un estado prácticamente en el cual la ONU y el sistema internacional pasaría a ser letra muerta por uno de los propios líderes de la ONU, como lo es los Estados Unidos. Y precisamente yo hago el llamado para tratar de que consideremos al excepcionalismo estadounidense como lo que es una política supremacista, una política racista y una política que debe ser rechazada por la comunidad internacional en pleno a través de una votación en la Asamblea General de la ONU. ¿Por qué? Porque vulnera abiertamente el principio de igualdad entre los estados. Y mientras el pueblo estadounidense siga manteniendo como su ideología oficial el excepcionalismo estadounidense,
este tipo de situaciones se seguirán repitiendo. Bueno, estamos conversando con Jean-Paul Mers, analista internacional, acerca de las confesiones que ha dado Donald Trump de apoderarse del crudo venezolano. Me tengo que ir a una pausa comercial en esta oportunidad. Jean-Paul, te voy a solicitar que te mantengas en conexión con nosotros vía Zoom, porque a la vuelta vamos a profundizar lo que es el tema acerca de estas alianzas estratégicas que ha emitido el jefe de Estado Nicolás Maduro con los países de Oriente en una reciente gira, y por supuesto esta firma de más de 25 convenios directamente con la República de Irán. Amigos, esto es Francas Noches. Recuerden nuestras coordenadas y nuestra etiqueta: francasnoches @noticiascanalí @dulce_a en Twitter y en Instagram @dulcefeliciano. Esto y más a la vuelta. 7:33. Cambió el digital en esta hora, por supuesto, en Francas Noches. Seguimos conversando con Jean-Paul Mers, analista internacional vía Zoom. Dejamos una inquietud acerca de estas alianzas estratégicas que está formulando en esta oportunidad el jefe de Estado Nicolás Maduro, la visita en esta oportunidad del presidente de Irán. Una gira que tiene planteada por Latinoamérica, pero Venezuela es el primer país que en esta oportunidad el jefe de Estado pues formula y visita, eligiendo a Venezuela como su primer país. Comentarios, las expectativas y por supuesto el impacto que le traerá por supuesto a la economía venezolana. Sí, justamente enlazándolo con la situación previamente planteada antes de los comerciales, tenemos que la salida frente a las acciones de injerencia por parte de Occidente y a las acciones de cuestionamiento a nuestra propia manera de llevar nuestro gobierno, es justamente realzar la cooperación sur-sur, una cooperación que va de la mano con el principio de respeto a lo que serían los procesos de cada país y a ver también, evaluar nuestras posibilidades en conjunto. ¿Qué ocurre? Con las recientes sanciones, con las recientes políticas de sanciones y el devenir de esta relación bilateral entre Venezuela y la República Islámica de Irán, podemos constatar que se han identificado los distintos puntos a fortalecer, de modo que la relación pueda dar su máximo fruto. En este sentido, se espera, el presidente Raisi lo indicó así en un evento público durante la firma de los acuerdos, indicó que se espera el crecimiento del intercambio comercial pase de $3.000 millones a $10.000 millones e incluso tratar de llevarlo hasta $20.000 millones, lo cual influiría muy positivamente no solamente en el crecimiento mutuo de ambos países, sino también en demostrar que existen alternativas más allá de las medidas coercitivas unilaterales de los países. ¿Por qué? Porque a veces pareciera que el control de estos países pudiera dictaminar pues, las distintas situaciones a nivel económico en cada uno, pero Irán ha sido un gran ejemplo y una referencia de cómo precisamente este tipo de acciones más bien incentivan al crecimiento interno. Entonces, hay varios ejemplos. La construcción de una naviera conjunta para evitar las presiones que tratan de evitar el contacto a nivel de transporte petrolero, con el ejemplo que precisamente hubo en la administración Trump de intento de toma de los tanqueros, tanto venezolanos como iraníes, por parte de Estados Unidos. Esto se ve enfrentado, y el sobrecumplimiento de sanciones por parte de ciertas empresas navieras se ve enfrentado con la próxima construcción de una naviera en conjunto. Luego también lo que sería la creación de un parque científico-tecnológico en Venezuela, su mejoramiento en base al parque científico-tecnológico ya presente en Teherán, implica también una cooperación a todo nivel que puede tener una gran cantidad de impacto a nivel de garantizar la soberanía venezolana y el control sobre sus propios productos. Y a su vez,
en el pueblo venezolano va a impactar directamente lo que sería la búsqueda tanto de mejoras a nivel de transporte, a nivel de las empresas de construcción y a nivel de la industria de la salud, de la industria farmacéutica sobre todo. La independencia en cuanto a la capacidad de producción de medicinas es una herramienta que poseen realmente pocos países y que hoy en día Irán lo pone a disposición de Venezuela para un crecimiento en conjunto que va a tener realmente de aplicarse, va a tener realmente una gran cantidad de impacto de impacto directo sobre la población venezolana. Jean-Paul Mers, analista internacional, un gusto y un placer de haber contado contigo en esta oportunidad vía Zoom, pues para interpretar y analizar acerca de este impacto que ha tenido, por supuesto, estas alianzas estratégicas. 25 convenios han sostenido con la República de Irán y, por supuesto, lo que es la transferencia del conocimiento a través de las tecnologías. Nos corresponde una nueva pausa en esta oportunidad. A la vuelta estaremos ahondando acerca de lo que ha sido este tema, que ha sido también tapete y tendencia en nuestro país, las elecciones en la Universidad Central de Venezuela. Abordamos este tema con el doctor Lermi Rosel Puche, profesor titular de la Casa que Vence la Sombra. Esto a la vuelta.